Muy buenas tardes a todos, espero estén empezando bien la semana. Empezamos hoy celebrando a San Juan Diego, es aquel aborigen a quien se le presenta allá a fin del siglo XV la Virgen de Guadalupe, con un mensaje específicamente de unidad, buscando la convivencia, la mejor convivencia entre los españoles que habían llegado a América y los nativos. Podemos pedir este regalo, siempre necesitamos un poquito más de facilidad para vivir en comunión, facilidad para la convivencia, vivir en armonía y en paz por encima de las diferencias que tenemos. El pasaje que compartimos está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Un día mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: «¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados». Dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa». Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Palabra del Señor. Están presentes los escribas, doctores de la ley, los fariseos, personas que ya de solo escuchar que el Evangelio las menciona nos despierta un poquito de rechazo, probablemente porque las veces que aparecen tienen actitudes muy distintas de las que uno esperaría, y actitudes que a veces van directamente en contra del anuncio del Evangelio. Habría que decir, en orden a ser justos, que no todos los escribas, doctores de la ley, fariseos y sacerdotes tendrían estas actitudes, pero sí que al ser tan fuertes destacan, como pasa con todas las cosas y con todas las profesiones y con todos los oficios. El que hace las cosas mal aparece más visiblemente, pero además porque muchos de ellos, uno podría decir, hacían esfuerzos por quedar así, criticando, recorriendo lugares para ver qué es lo que se está haciendo en contra de la voluntad de Dios, humillando, sintiéndose siempre dueños de la verdad y únicos poseedores de la verdad. Nadie más como ellos podía decir lo que estaba bien o lo que estaba mal, porque eran expertos y conocedores de la Biblia y de la ley. Cuando eso entra en el corazón y empiezan a sentirse que tienen autoridad de alguna manera por encima de los demás, empieza como a crecer la soberbia y a veces la comodidad en ese lugar. Me parece que el problema primero que tienen con Jesús, lo reconozcan o no, pero más profundo, es que Jesús empieza a adquirir una autoridad que puede desestabilizarlos. Y, y sobre todo, yo diría, la fuerza de una autoridad, no solo que viene de Dios, que no es poco decir, sino que la gente, uno diría el pueblo, sobre todo la gente más sencilla, lo reconoce. Es la gente la que le da como autoridad a Jesús a partir de las cosas que Él dice y hace. Nadie nos ha hablado así. Habla como quien tiene autoridad. Los signos que Jesús viene haciendo provocan la admiración de la gente. Dice hoy el Evangelio: todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. El temor es una actitud típica en la Biblia de quien se encuentra con las cosas de Dios. No es el miedo, es la presencia de alguien grande, en este caso
la presencia de Dios que hace sentir la propia pequeñez. Entonces, la reacción de esta gente frente a Jesús tiene que ver seguramente y probablemente muy profundamente con la necesidad de desacreditarlo. Y es interesante cómo esto a Jesús no lo detiene. Viendo la fe de esos hombres, otra vez es lindo cómo es la fe la que provoca que Jesús responda a la necesidad, y en este caso la fe que es intercesión, porque no habla de la fe del enfermo, sino de aquellos hombres que creativamente, y casi yo diría hasta con sentido del humor, no podría decir, abren el techo, bajan al enfermo para ponerlo delante de Jesús, como entonces diría entre comillas, burlando a la concurrencia. Pero muy creativamente buscaron la manera de acercar a este hombre a Jesús, que es lo que también nosotros nos gustaría hacer, tener creatividad para acercar a las personas a Jesús. Digo, Jesús no se detiene, no solo no se detiene, porque sí está dispuesto a curarlo, pero empieza con algo que es muy desafiante, yo diría, para estas autoridades que podían cuestionarlo y que de hecho lo hacen. Tus pecados te son perdonados. Hace algo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados. Jesús no se detiene, sigue haciendo lo que tiene que hacer, responde a la necesidad expresada con la fe. Me gusta pensar que así todo, los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, los sacerdotes en su momento, todos tienen oportunidad de cambiar también, de dejarse sanar de algún modo por Jesús, de poder agarrar aquellas cosas que los detienen, sus camillas, y ponerse de pie y caminar, y siempre este camino que tiene que ver con el seguimiento de Jesús. En la Biblia el camino tiene que ver con la vida moral, en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene que ver con lo mismo, pero en base a el fundamento que es la cercanía con Jesús, seguir a Jesús, tratar de vivir como Él vivió. Pidamos a Dios que su presencia, sus distintas presencias, y especialmente esta que vamos a celebrar en la Navidad, venga también a remover aquello que a veces nos detiene, ayudarnos a agarrar nuestras camillas, ponernos de pie y poder avanzar en el camino de la vida detrás de Jesús, sanados por Él y con el deseo de ser instrumentos de Dios para que otros puedan acercarse también a Jesús. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.